UATV presenta. Mientras las autoridades de la Procuración de Justicia continúan la persecución de las células delincuenciales en su combate contra el narcotráfico, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que las drogas están presentes en nuestra vida cotidiana, quizás más cerca de lo que supondríamos, y esto se nota en cuanto ampliamos nuestro horizonte conceptual y entendemos que caen en esta categoría todas aquellas sustancias que al ser ingeridas tienen una reacción en el cuerpo y la mente, y que van desde las drogas duras y legales y hasta potencialmente peligrosas para la salud, hasta aquellas que se han convertido en parte de nuestros hábitos de consumo lícitos, como el alcohol y el tabaco, los cuales también representan un riesgo para el bienestar del consumidor y quienes les rodean, pero que son socialmente aceptadas y, dependiendo del contexto, hasta considerarlas como obligadas. Ahora con redes sociales tú puedes grabar a un niño de 2-3 años que le da el trago a la cerveza y eso le causa gracia a la gente, siendo que estás potenciando la cultura del consumo, permitido y no, porque finalmente el alcohol es una droga permitida, pero estás potenciando, lo estás viendo como algo normal. ¿Qué pasaría si hace años, en lugar de haber legalizado el alcohol, se hubiera legalizado la marihuana? Entonces, ver a un niño con un cigarrito de marihuana, ¿sería gracioso también? No sabemos. Según la percepción de Daniel de la Barrera Escamilla, con su experiencia en materia de biología forense y toxicología, las drogas tienen 3 efectos que deben analizarse detenidamente en el debate sobre la legalización de la marihuana en nuestro país. Primero, el componente personal que implica controlar o no a una persona en cuanto a su consumo. Segundo, el cultural, que nos atañe a todos y debería atender las diferentes percepciones. Y tercero, el aspecto legal, que es el principal soporte en la lucha contra el narcotráfico. No se tiene un estudio, por ejemplo, real de cuántas hectáreas de tierra cultivable en México se han visto afectadas por la siembra ilegal de marihuana y de amapola y de otras plantas que se utilizan para drogas ilegales. Y esta es una realidad mexicana. El contexto del campesino, el contexto económico y el contexto de seguridad. De acuerdo con un estudio elaborado en 2014 en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, se alcanzó a cuantificar hasta un 35% de las tierras cultivables en México dedicadas a la droga. ¿Qué pasaría si esta producción agrícola fuera legal? ¿A quién beneficiaría y, en consecuencia, a quién perjudicaría? Incluso el hecho de regular estas siembras también permitiría controlar el manejo de residuos, ya que las actividades ilícitas van de la mano con la descarga de químicos al suelo, al aire y el agua. Para decidirlo, la Política Nacional de Control de Drogas podría tener otro enfoque, uno más dirigido hacia el consumidor adicto y no el consumidor delincuente. Es una política totalmente contraria, ¿no? 180 grados de diferencia. ¿Qué ha hecho México permanecer pasivo? Literal. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos cambia su política pública, social y de adicción, México sigue en el mismo combate. Lo vimos en el sexenio pasado y lo vimos en este sexenio. Las políticas públicas de seguridad contra la guerra contra el narcotráfico no cambiaron. Se robustecieron más las corporaciones policíacas, se robustecieron más, se le dio incluso, se generó una ley de seguridad nacional para darle facultades al ejército de a las Fuerzas Armadas en cuestión de seguridad pública, cosa que no debe de ser. Al final, algunos especialistas se pronuncian a favor de la legalización de la marihuana en tanto sea atendida la problemática desde un enfoque social, no desde los intereses económicos para que la violencia asociada al narcotráfico tenga una disminución significativa. El gran reto para México está en la mesa con 3 cartas en juego.
la seguridad pública, la percepción cultural de las drogas y, por supuesto, los consumidores. Si se va a iniciar con los procesos tanto jurídicos como sociales para la legalización de la marihuana, sí tiene que ser muy bien estudiado. Las universidades públicas, los centros de estudios serios, deben de proporcionar los datos adecuados para saber cuántos consumidores tienes, cuáles son los efectos que tiene la marihuana y sus cannabinoides en el cuerpo del mexicano y hacia dónde va ese consumo. Estamos en Opiniones, esta producción de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 26.2 de señal abierta, también a través de Radio Universidad en el 94.5 del FM y también a través de Facebook Live en nuestro perfil como UAA TV. Le invito a que participe con nosotros en este que será el tema de hoy en esta mesa de diálogo con respecto a la marihuana, de la buena o a la mala. Lo hemos titulado así en este juego de palabras porque hay mucho en juego, hay mucho que analizar y hoy tendremos dos perspectivas, dos de las muchas que por supuesto pueden estar en la mesa de diálogo para esto que es la legalización, la posible legalización de la marihuana en nuestro país. Siguiendo ejemplos como el de Canadá, en el que ya prácticamente está legalizada su utilización con fines lúdicos desde el 19 de junio del 2018, pues bueno, veríamos entonces qué está sucediendo en nuestro país. Ese es uno de los ejemplos, esa es una de las aristas, hay mucho que analizar. El día de hoy le invito a que participe con nosotros en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y por supuesto en Facebook con dos perfiles, en UAA TV y también tenemos el otro que es Radio UAA. Para las personas que quieren comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios acerca de este tema, sus aportaciones para el programa, que también son bienvenidas, pues llamen a los teléfonos de Televisión Universitaria, es el 910-9260. Para los teléfonos de Radio Universidad, ustedes tienen que marcar 910-7455 y también extensión 59. Aprovecho para comentarles que para las personas que quieran posteriormente repasar lo que en esta mesa de diálogo se estará virtiendo durante la próxima hora, bueno, pues pueden acudir a la página de radio.uaa.mx, buscar todas las emisiones que se producen en esta radiodifusora, buscan en específico Opiniones y ahí estará el podcast. También pueden acudir a tv.uaa.mx, también buscando por supuesto Opiniones, y ahí estarán todas las emisiones de los programas que hemos realizado a la fecha, incluido la marihuana, a la buena o a la mala, de la buena o a la mala. Ese es el tema de hoy. Y para poder pues profundizar acerca de este tema, se encuentra con nosotros el médico forense de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, porque por supuesto hay tema para hablar acerca de la marihuana en términos médicos, en términos justamente de la Procuración de la Justicia, y está con nosotros Luis Fernando García Abrán. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Gracias. Buen día. Buenos días. Bueno, primeramente quiero preguntarte, para entender también un poco la mesa que tendremos el día de hoy, ¿tú estás a favor o en contra de la marihuana, de la legalización de la marihuana en nuestro país? Bueno, mi postura como médico y como servidor público es por la legalización. Okay. Estoy a favor de la legalización. Ok, bueno, pues hoy estaremos platicando con el médico, insisto, Luis Fernando García Abrán. Gracias por acompañarnos. Habrá que matizar el por qué. Ya veremos hoy ese tema. También está con nosotros José Luis Eloy Morales Brand, él es jefe del Departamento de Derecho de esta Casa de Estudios. Te doy la bienvenida y te agradezco de verdad también la colaboración que muchas veces que han participado aquí especialistas en materia de derecho en las mesas de diálogo de opiniones, pues Eloy ha sido una pieza clave para poder conseguir a los especialistas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Eloy. Bueno, pues primeramente tamén cuéntanos, ¿tú a favor o en contra de la legalización? ¿Qué te diré? ¿Tu opinión? También así, como persona, en cuestión materia ser humano y demás, estamos de acuerdo. Estamos a favor por la legalización. También ya más adelante platicaremos por qué. Pues de hecho nos vamos de lleno al tema. Yo creo que has dado en un punto toral.
personalmente, y es que las apreciaciones personales en temas que nos atañen a todos, pues obviamente también están permeando muchas de las decisiones, incluso en términos de legalización o de procuración de justicia o la dinámica social misma. ¿Qué es lo que está sucediendo en torno al tema y las percepciones que se tienen a propósito de la legalización en México de la marihuana? Bueno, primero que nada, a nivel internacional y a nivel social existe un entorno en el cual se están modificando todas estas situaciones jurídicas, o sea, no solo la parte cultural, sino la parte social. Se ve involucrado también la parte del gremio médico o la parte de la Organización Mundial de la Salud, donde se empieza a demostrar que la marihuana no tiene los efectos particulares deleterios o tan negativos que tenía, o el estigma que se le llega a dar, o que se utilizaba como una vía de acceso a otro tipo de adicciones o otro tipo de conductas. Entonces es importante, por ejemplo, analizar el caso de Uruguay, el caso de Portugal, el caso de Holanda, que ya tienen tal vez un espectro un poco más de años en el espectro de la legalización, cuál es el efecto y las consecuencias sociales que tiene, y como estamos viendo que los efectos en esas situaciones son positivos, o por lo menos no tienen matices tan negativos como tal vez los pudiéramos consecuentar cuando hacemos un análisis muy superficial de la situación. Claro, no tienen la misma situación social que México a nivel demográfico, ni siquiera a nivel geográfico es la misma situación. Entonces, incluso se habla del interés superior del menor en relación a países que no tienen realmente menores de edad. Entonces, por eso es importante que aterricemos nuestra situación, pero darnos cuenta de que estamos en medio de una polaridad en el cual ven a México como un país productor, un país consumidor, y que además existe una permeabilización de todas las corrientes culturales de los países de Latinoamérica que están teniendo cambios. Y también hay que entender que México tiene una posición geográfica, pues a veces ya no sé si llamarla privilegiada por la cercanía con Estados Unidos, porque el hecho de estar tan pegados a la frontera norteamericana, estamos ahí a cuestión de metros, es bastante obvio que estamos pegados a Estados Unidos, pero el hecho de estar ahí y ser una de las entidades productoras y estar pues tan en contacto con uno de los países más consumidores, pues también eso nos hace pensar en qué es lo que está sucediendo con la legalización en México. Y además, bueno, si el vecino o el paralelo periférico está generando un marco jurídico distinto, que de todas maneras se tiene que analizar a nivel federal como ellos lo ven, pero ¿por qué nosotros quedarnos atrás, o por qué no dar el siguiente paso al menos en el común denominador de que a nivel internacional se están modificando las políticas? ¿Por qué nosotros quedarnos atrás? Así como, por ejemplo, se están analizando modificaciones en cuanto a las del aborto, ¿por qué no ir nosotros también hasta esos puntos, o por lo menos analizar nuestra situación en cuanto, no hacer una apología de lo bueno sin ver lo malo, pero sí podernos dar cuenta de si económicamente favorece, si socialmente favorece, o si simplemente para nuestro sistema penal en cuánto se puede modificar? Se habla de que el 60% de la gente que está recluida en centros de readaptación son por delitos relacionados contra la salud. Entonces, ¿qué tanto pudiéramos avanzar o ver si se puede mejorar en ese aspecto, o en el aspecto sociocultural, la percepción de la droga? Es que también hay que verlo justamente en este perfil de legalización, que también es una palabra clave dentro de esta mesa de diálogo, y por supuesto las que se están llevando a cabo en materia legislativa, porque estamos hablando de que no podemos cerrar los ojos a que hay consumo. En México hay consumo de esta y de otras drogas, lícitas y no lícitas, pero ¿cómo podemos entender este concepto visto, por supuesto, desde la perspectiva del derecho, de legalidad? Explícanos para entender completamente esto. La cuestión está en que el derecho se debe adaptar a la evolución social. O sea, el derecho es un producto cultural. Si bien se pretende a través de las normas generar cierto tipo de conducta, cierto tipo de sociedad, la sociedad va avanzando mucho más rápido que el derecho. Hace un momento lo dijo el doctor, lo que estamos viendo es volver a estados de derechos que ya el ser humano tenía, y que en su momento la aparente evolución social, que a lo mejor fue desevolución social, los empezó a restringir por otro tipo de cuestiones. El consumo, por ejemplo, en este aspecto, ¿a qué atiende la legalización?
No es tanto, aunque tiene un efecto, hace un momento lo comentaba el doctor, esa cuestión de la periferia, no solamente en ver cómo ellos avanzan, sino hasta por efectos prácticos. Si en Estados Unidos legalizas la marihuana, por ejemplo, y no la legalizas en México, el problema se incrementa para México. Claro, del porque va a ser el narcotráfico, de filtro ilegal, de exactamente, la porque ilegalidad. allá ya se va a poder vender y consumir, y ya no va a haber Por algún lado tiene que llegar. Exactamente, no va a haber mercado tan duro allá para el narcotráfico como aquí, que aquí sigue siendo ilegal y es más fácil distribuir. Pero sobre todo la cuestión está en lo que es los derechos humanos. Hace un momento que me preguntabas yo cómo en ese aspecto, si estaba a favor o no, por eso te decía personalmente, en una perspectiva obviamente entendida, comprendida del derecho y todo, va en el lado del ser humano, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere y qué le puede favorecer a su libre desarrollo y personalidad. Entonces, la idea de aquí de legalizar va en el sentido de, espérate, no todo el que consume, o nadie, no el que consume no es un delincuente. Claro. No es una persona enferma, no es una persona trastornada, es alguien que consume, como muchos consumen alcohol, como lo dijo Barrera. En algún momento el alcohol y el tabaco pasaron por Claro. este tipo de debates. Una de los problemas fuertes que tuvieron en Estados Unidos con Al Capone y compañía del tráfico de alcohol. Exacto. En Chicago. Y que ya platicaremos de eso que pasó con la legalización, ¿no? Y que el efecto que se pudiera dar aquí, que son exactamente restricciones que en su momento se dieron cuenta, y que hay muchos mitos, hay muchos mitos detrás de, que en el sentido de ese tipo de cuestiones generaban, por ejemplo, mayor delincuencia. Como lo dijo hace un momento el doctor, sí hay mucha persona que está en los centros de reinserción social detenidas por delitos de narcomenudeo, pero también son muchas personas que están siendo criminalizadas por ser consumidores, no porque ellos vendan, cuando la mayoría de los delitos realmente no tienen influencia la cuestión de las drogas en ella. Y eso es algo que Eso platicaré. es parte de lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Les invito a que se comuniquen con nosotros en las diferentes vías que ya le comentaban, los teléfonos de Televisión Universitaria 910-9260, los de Radio Universidad 910-7455 y también extensión 59. Gracias a Marisa Morales, a Mariana Ishida, a Arturo González, que se están comunicando a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y les voy a presentar algo que seguramente no esperan en este tema, que es la marihuana, de la buena o a la mala. Si te digo que hay un país en el cual invierten las empresas más grandes del mundo, se presentan las mejores exposiciones culturales y aún mejor, produce festivales musicales internacionales, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La historia de Aguascalientes, el pasado de sus calles y sus edificios, la nostalgia de sus tradiciones y costumbres. Conoce cómo fue el rostro de Fraguas aquí en Cuenta la Historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. Porque todos merecen las mismas condiciones. Becas UAA, convocatoria 2018, fecha límite de solicitud y entrega de documentos 24 de agosto de 2018. Informes en www.uaa.mx. Somos diversidad, libertad de expresión. Pensando en ti, te traemos el conocimiento, una ventana al exterior. Cada espacio, cada esfuerzo, cada imagen. Hacemos televisión para construir en comunidad. UATV, luz que transforma tus sentidos. Porque el tiempo es dinero y el dinero es poder. Todo el acontecer financiero, ahora en Televisión Universitaria, en el canal 26.2. Te espero en El Poder del Dinero. Máxima expresión del arte por televisión. Maestros y nuevos talentos comparten con nosotros sus emociones, momentos creativos y su obra. El oficio del artista, la transformación de lo imaginario.
Así es, hijo. Quieren tu cabeza. O más bien dicho, quieren nuestras cabezas. ¡Ya no te vas a ir tú! Las producciones de cine y televisión han encontrado en el narcotráfico un nicho de mercado calculado y previsto debido a que las organizaciones delictivas parecen eso justamente, más organizadas que las autoridades policíacas. Y así, los inversionistas en materia de entretenimiento lograron reconocer a sus potenciales consumidores, no solo los inmersos en dichos grupos ilícitos, sino en el público en general que ha adoptado su vestimenta, sus autos, sus patrones de conducta y honor, hasta los narcocorridos y ahora las narcoseries. I need you. I need you now. You have to be here now. When I need you now. Pero la apología del consumo y tráfico de drogas no es algo nuevo, y en su paso por las pantallas grandes y chicas hemos visto a personajes como el de Angelina Jolie en 1998, cuando Gia, la hermosísima pero frágil modelo, se desmoronaba en una decadente adicción, hasta otros más justificados en la necesidad orgánica de ingerir productos farmacéuticos, como la creación de Jared Leto en El Club de los Desahuciados, la cual le valió a él y a su coestelar Matthew McConaughey la oportunidad de elevar respectivamente un Oscar. Pero en el panorama de la drogadicción no podemos dejar de lado el retrato encarnado y en proceso de descomposición a plena vista logrado por Requiem por un sueño, con el que además de ver la destrucción del cuerpo y el desprendimiento social de los adictos, podemos darnos cuenta que entre las llamadas drogas duras y los medicamentos expedidos al alcance de la mano en las farmacias y los consultorios de reducción de peso, tienen en medio una línea muy delgada y tienen además alcances igualmente destructivos si no hay control. Pero si de infaltables hablamos, debe estar en la lista de las que más elogian a los capos de la droga, Tiempos Violentos, que con la singular mirada sangrienta y descarada de Quentin Tarantino, proyecta el interior de las células delictivas y que no tuvo con ello un impacto menor, pues luego de esta, seguramente surgieron muchos interesados en reclutarse en las fuerzas violentas, tal como el Señor de los Cielos para muchos de mi generación. Choose washing machines, cars, compact displays, and dental insurance. Y cerrando la lista, La vida en el abismo, la original de 1996, en la que Danny Boyle nos acerca a la juventud británica que comienza con el consumo esporádico y se convierte en una paulatina adicción, dentro de la cual puede parecer muy imaginativas y hasta hilarantes los viajesotes que se avientan, pero en el fondo son incontrolables impulsos alucinados y fugaces. Así es la droga, así que aguas. What's on the menu this evening, sir? The dodgiest scam in a lifetime of dodgy scams. Hoy que estamos hablando acerca de la marihuana, de la buena o a la mala, hoy pues les voy a mostrar una afortunada coincidencia. En Aguascalientes, en este momento que se está transmitiendo en vivo este programa, existe a la par un programa en coordinación con el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, el IMAC, una muestra de la Guelaguetza, la participación cultural de Oaxaca en Aguascalientes. ¿Y qué creen? Hay una afortunada coincidencia con el tema de la marihuana, porque hay que entender también la posición en la que se encuentran muchos de los campesinos, principalmente del sureste de nuestro país, pero en general de las personas que están relacionadas directamente con esta cosmología pues más arraigada a la tierra. Hoy se encuentra con nosotros también Alberto Vázquez Sánchez, él es fundador y director general del Grupo Cultural Oaxaca, y le agradezco que se encuentre con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, pues aquí para dar una opinión al respecto. Yo creo que en estos momentos lo más preocupante no perjudica, si al contrario, yo estoy
al igual que algunos otros o muchos, de la legalización, porque sería poner un orden, ¿no? en varios rubros. Sería una paz, pero aquí el problema que yo veo es que no estamos educados, no tenemos una sociedad educada para que de manera respetuosa, responsable más que nada, podríamos tener, pues algunos utilizan la marihuana como un remedio, y la vienen la medicina naturista. Medicina naturista, claro, para el cáncer, la recomiendan, para las articulaciones, a mucha gente le ha dado resultado. Yo creo que nos traería muchos beneficios como país, en lo legal, en lo social, en lo cultural. Habría que trabajar mucho en la sociedad que no está preparada, que está totalmente desligada de un bienestar común que pueda ayudar al país a tener una perspectiva diferente a la que tenemos, ¿no? Ustedes también, quiero rescatar justamente eso, ustedes también deben tener una perspectiva diferente a cómo se da en ciudades o estados como Aguascalientes, en donde la producción, pues por lo menos no es evidente, no la tenemos tan cercana. Los cultivos en Oaxaca, pues seguramente están invadidos, muchos de ellos, por el cultivo ilegal de la marihuana. Claro, y están coludidos y hay toda una red que hay que analizar. ¿Ustedes cómo lo ven directamente con los campesinos? Bueno, el problema viene donde no hay oportunidades, no hay oportunidades para hacer siembras de maíz, para hacer siembras de... Por eso Y porque no es redituable, digo, en comparación lo que cuesta una hectárea de producción de maíz con respecto a una tonelada o una hectárea de producción de marihuana, pues obviamente la ganancia, y solamente en términos económicos, la ganancia es diametralmente opuesta. Y además, por eso hay tanto migrante, por eso hay tanto jornalero del sureste, porque es Veracruz, es Guerrero, es Oaxaca, es Tabasco, que se van hacia otros campos a tener una alternativa laboral en el campo. Se van a Sonora, se van a San Quintín, a Jalisco, son buenos trabajadores, a que no tenemos una oportunidad y que no se quieren meter en problemas, realmente, ¿no? Huimos del problema. Yo creo que, como lo venía haciendo María Sabina, que era a través de una sanación, si bien la marihuana no nos pertenece a los mexicanos, aunque es uno de los países que más se siembra o se consume, ¿no? Pero cuando vino aquí nuestros antepasados, pues tenemos nosotros en Oaxaca la pitiona, en parte de los coras, de los huicholes, pues está el peyote, los hongos en Oaxaca, hay hongos venenosos, hay hongos curativos, hay hongos comestibles, ¿no? Y hay que entenderlos también en esta posibilidad de tener esta cercanía con los cultivos, con la naturaleza, que sucede en lugares como los que ustedes gozan. Nosotros estamos más separados de esta producción agrícola en términos generales, pero en particular de estos. Y ahí es donde quiero llegar, porque justamente parte de lo que se expresa a través del arte, la cultura, es todas estas manifestaciones. Tenemos a dos participantes aquí, dos invitadas que nos acompañan con hermosísimos trajes, pues con estos vestuarios típicos. Cuéntanos, ¿qué relación tienen esto con pues estos elementos de la naturaleza? Hoy los vemos aquí. Huautla de Jiménez, María Sabina, fue conocida pues por los hongos que alucinaban, que llegaron la reina Sofía, el rey Juan Carlos de España, llegaron los Rolling Stones, los Beatles, entre otros personajes importantes, ¿no? El traje de Huautla de Jiménez plasma la cosmografía en cada uno de los trazos, los listones de la etnia mazateca, las aves, que es decía María Sabina, los pájaros representan la comunicación de la tierra con el cielo, que es del ser humano con Dios. Pues vemos ahí flores, en algunos trajes hasta se plaman los hongos, ¿no?
no traemos ahorita estos trajes, pero bueno, es una cultura que se lleva a cabo en muchas partes de Oaxaca, donde se hace la feria del hongo, del alucinante, del hongo de manera comestible tradicional, y no del hongo persecutoria. curativo. No, son de manera, los que lo practican conocen la cultura, respetan a un acto de ceremonia, no se hace de consumo así. Usted no puede ir, yo quiero unos hongos o véndame unos hongos, no, tiene que participar en la información, en el ritual. Yo creo que por ahí estamos, debemos estar conscientes que hay un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo con los jóvenes. Y para rescatar justamente esto y poder atraer a los jóvenes y en general a todo el público que pudiera estar interesado en la cultura de Oaxaca, oaxaqueña, y que pueda además también tener esta intención de acercarse con esta visión de entender a las plantas naturales, a todo este contacto que nosotros podemos tener a través de algunas de estas plantas, pues pueden acercarse a esta feria que se está instalando ahora. Brevemente, ya nada más para antes de irnos al corte, ¿en dónde están y hasta cuándo? En el Corredor Cultural Alameda, estamos desde el pasado 3 de este mes de agosto y vamos a continuar hasta el 19 de agosto. 18 y 19 se presenta la Guelaguetza, que acaba de terminar en Oaxaca. El 23 y 30 de este mes de julio, mes pasado, se llevó a cabo pues, una de las fiestas escénicas más importantes de nuestro país, que es reconocida desde el año de 1988 como patrimonio intangible de la humanidad, que es la Guelaguetza, y que es una ofrenda y que es un regalo, una forma de vida en 570 municipios, 8 regiones, y estamos aquí en el Corredor Cultural Alameda con esta expoventa artesanal, gastronómica y cultural a partir de las 9 de la mañana y después de las 22 horas. Ahí está la invitación para que ustedes puedan acudir a esta muestra, a la participación de Oaxaca en Aguascalientes y sobre todo también, insisto, esta forma de analizar la existencia y el uso del consumo de la marihuana desde diferentes perspectivas. Hoy lo hemos ampliado incluso hasta el terreno de la cultura. Gracias, Alberto Vázquez. Gracias a las señoras. Sus nombres, por favor. Josefa García y Patricia Rosas. Gracias por acompañarnos. Hermosísimos trajes y hermosísima la cultura mexicana. Vamos a hacer una pausa. Regresando tenemos más que compartir con ustedes. No le cambien. Si te interesa la ciencia y la investigación en Alemania y Europa, mantente al tanto de las nuevas tendencias y actualízate al instante. Visión Futuro, por UATV. Estás viendo Opiniones. Ma, tenemos que hablar. Tengo VIH. Papá, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿Esta es la plática que quieres tener? Platica a tiempo con tus adolescentes para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Hoy tenemos la creatividad y disciplina para crear música que ha sido reconocida como una de las mejores del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Japanology Plus. ¿Te gustaría conocer la cultura japonesa desde una perspectiva diferente? Acompaña a Peter Barakan a visitar a expertos en varios campos y mostrarte Japón como nunca antes. Journeys in Japan, por UATV.
La globalización ha traído como consecuencia que en cualquier momento podamos tener una alerta biológica. Incluso ahora la contaminación en los océanos con los microplásticos, por ejemplo. Es como una lucha por la vida. Entonces nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero nunca estamos pensando en que nos vamos a morir. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es un tema serio, es un tema que todos tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque cualquier infección, cualquier enfermedad puede desatar una serie de contagios que al final del día nos pueden hacer mucho daño. Participen con nosotros el próximo viernes 17 de agosto en punto de las 11 de la mañana en nuestra transmisión en vivo y con líneas telefónicas abiertas. Queremos saber sus opiniones. Estamos en Ciudad Universitaria en un sondeo más. Hoy vamos a hablar acerca de la marihuana, así que vamos a ver qué nos cuenta nuestra comunidad universitaria. Valeria, dime, ¿qué opinas tú acerca del consumo de la marihuana? Bueno, según yo, el consumo de la marihuana no es bueno, ya que es como un alucinógeno, entonces crea reacciones desfavorables. Ok. Por tu respuesta, quiero pensar que no has probado la marihuana. No. ¿Y te la han ofrecido? ¿Te la han ofrecido? No, tampoco. ¿No la probarías? No. Bueno, siempre he opinado que mientras todo sea con medida, todo está bien, no sucede nada mal. ¿Alguna vez has fumado marihuana? No, ¿nunca te han ofrecido algo así? Sí me han ofrecido y tengo muchos amigos que lo hacen, pero no me interesa. Bueno, para mí, a mis ojos, el consumo de la marihuana está bien si es regulado y si no llega como a caer en un vicio que sea ya negativo para la persona. ¿Has consumido marihuana alguna vez? Sí. ¿Qué tal estuvo? ¿Chido? ¿No? Estuvo muy loco. ¿Muy loco? No, muy loco. Pues que es una droga que dice ser como que no es adictiva, pero que al final ves que hay muchas como contradicciones y mucha polémica acerca de esta droga. ¿Alguna vez has consumido marihuana? Sí. ¿Qué tal estuvo? La verdad es que no fue una sensación padre. Ajá. Yo lo que pensé en un bad trip. ¿La pálida? Okay. Fue una experiencia atroz. No se lo recomiendo a nadie. ¿Tú cómo tienes el estereotipo, cómo crees que es el estereotipo de una persona que fuma marihuana? Pues la verdad, yo siempre he dicho que cada persona puede hacer lo que quiera en su vida, pero obviamente mientras no haciéndole daño a otras personas. O sea, por ejemplo, si estás fumando y tú estás tranquilo en tu rollo, estás ahí, no le haces daño a nadie, o sea, pues obvio no va a pasar nada. Pero si tú estás fumando marihuana y empiezas a faltarle respeto a una persona, o empiezas a gritarle, o empiezas a agredirla, ahí sí pues está mal. Creo que las personas que fuman marihuana son como más problemáticas o tienen problemas personales un poco más, no sé, fuertes. Bueno, yo opino que hay tanto estereotipo malo como bueno, ya que, por ejemplo, los que pueden pensar que la marihuana es mala, que mata y todo eso, pero también el estereotipo bueno en que pues todas esas personas que lo hacen pues es simplemente para relajarse, para problemas. ¿Y cuál crees que sería el impacto en el narco si legalizan la marihuana? Creo que eso ayudaría a que el narco ya no tuviera como, o ya no, o sea, le daría más el narco. O sea, ¿crees que tendría menos fuerza el narco? Sí, exacto. Si legalizan? Sí, totalmente. Pues la verdad, honestamente no sé mucho del tema como tal, pero siento que de cierta manera no sería como si les diera tanto en la torre, porque de cierta manera sería pues legalizar su comercio y se podría dar más libremente, pero no sé si tenga como algo que lo afecte negativamente. Creo que sería algo malo para ellos porque bajaría su capital o algo así, su producción, no lo sé. Pues obviamente ahí a la hora de legalizar la marihuana en el narcotráfico
sería una guerra total. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezaría a luchar por su bienestar de uno y de otro. O sea, ya no estarían luchando por el bienestar de las personas, que en este caso sería como para consumirlas medicinalmente, sino para consumirlas ilegalmente y estar plantando y habría una guerra entre muchísimas delincuencias. ¿Tú qué regularización pondrías si es que se llegara a legalizar la marihuana? Pues que el gobierno ponga una ley como de cantidad limitada por persona, estilo para mayores de edad solamente. Pues yo creo que sería más en cuanto a las cantidades, ¿no? Seguramente, y bueno, es lo que han dicho, ¿no? De que se tendrá que, si se vende, nada más sus cantidades y que sería más como para uso medicinal, sino que no lo harían tanto como para uso recreativo. Yo creo que sería eso. Poner espacios específicos donde pueda consumirse, no en la vía pública. Pues obviamente sería de que, o sea, sí se legalice, pero obviamente para ciertos requisitos para que el paciente o para que la persona pueda tener eso. En este caso, si la persona es un paciente y la llega a ocupar para uso medicinal, obviamente se le tendrá que hacer un chequeo y ver por qué la necesita. Si es de manera ilegal, obviamente. Pues que no se fume en espacios públicos, ¿no? Básicamente, o sea, y pues la dosis, digamos, o sea, los gramos, pues que sean como medidos para que no haya problema. Gracias a la comunidad universitaria por esta participación muy valiosa, las aportaciones, los comentarios que realizan. Y si ustedes quieren también desde la perspectiva universitaria aprender más o saber más acerca de lo que es el consumo de la marihuana, acciones nocivas y potencial terapéutico, les invito a que llamen, no es cierto, les invito a que manden un mensaje al 449-459-2002 con la frase "Yo soy zombie y quiero leer". Estaremos regalando 5 ejemplares de esta colección Introducción para Zombies con el tema de la marihuana. A las 5 primeras personas que manden este mensaje, "Yo soy zombie y quiero leer". El tema es la marihuana, escrito por Fernando Jaramillo y María del Carmen Terrones. Gracias por las diferentes participaciones que están teniendo también en las vías telefónicas. Al ingeniero de los Ríos, su aportación, hace él este comentario: en tiempos pasados el consumo de la marihuana era de algunos soldados y muchos delincuentes, pero hace 20 años llegó a ejecutivos de Estados Unidos y de ahí se permeó a las sociedades latinas y europeas. Siempre marcan la pauta estos países en vicios y los latinos copiamos lo más negativo siempre. Este es su comentario. También a las personas que están en las redes sociales, gracias por sus aportaciones. Está Arturo González haciendo una precisión también relacionada con el tema de la marihuana. Él dice que hay que despertar, regular, educar, mejorar las regulaciones, solo es dar el primer paso. Entre ellos, muchos que ya están participando en las redes sociales, gracias. Y pues bueno, continuamos con el tema y esto nos va a dar justamente la pauta para continuar analizando la participación o el consumo de la marihuana en nuestra sociedad mexicana. Y es que es la percepción que tenemos del consumo. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el aspecto de la cotidianidad? Antes, incluso si no estuviera fumando marihuana, yo recuerdo que estuviera fumando cigarrillo, tabaco, ya le mencionábamos como marihuano, o que estuviera trastornado, ya era señalado como marihuano. ¿Qué es lo que pasa en la percepción social? Bueno, actualmente la percepción social precisamente hacia el consumidor de drogas y hacia el llamado marihuano o el consumidor de cannabis se ha modificado un poquito debido a que, como han aparecido drogas sintéticas con un grado mayor de adicción, de peligrosidad, más relacionado a la criminalidad, entonces dejan a la marihuana todavía como una sustancia llamada droga blanda, que no está tan relacionada a ciertos consumos delincuenciales, porque por ejemplo la vida media de la marihuana es de muchas horas en relación por ejemplo a la vida media que puede tener una droga como el cristal o la piedra, que les dura 1 hora y buscan la dosis casi de inmediato. En el caso del consumidor de cannabis tiene hasta la facilidad de él mismo solventarse su propio consumo. Existe la diferencia de que el consumidor de cannabis comparte su consumo a diferencia de otras drogas que por el elevado costo de las mismas no existe la facilidad de generar ese tipo de actividades de interacción, y además tiene otros matices que por ejemplo son
que tiene efectos terapéuticos. De los últimos 4 años o los últimos 10 años para acá, se ha enfocado mucho que el cannabis se puede utilizar para epilepsia, para Alzheimer, para enfermedades como la fibromialgia. Tiene fines benéficos. Fines benéficos, y aparte para todas las demás enfermedades dicen que puede ser como un cúralo todo. Hay que ser muy puntuales. Por ejemplo, el cannabis se puede utilizar para el consumo para la enfermedad del glaucoma, pero bajo ciertas circunstancias, no porque esa persona consuma cannabinoides tiene inmediatamente el efecto que desea. O una persona que fuma no va a dejar de tener convulsiones en el caso de las epilepsias refractarias. O una persona que consume para dolores de espalda, para fibromialgia, para hernias de disco, no es el efecto que busca. Por ejemplo, si alguien utilizaba un parche de morfina, utiliza marihuana, y no es que la marihuana supere el efecto del analgésico de la morfina, pero el efecto del colocón hace que la persona se sienta un poquito mejor en relación al calvario o al sufrimiento que tiene. Claro. Pero es muy importante que analicemos esa parte porque, por ejemplo, el 27 de noviembre del año pasado se modifica la ley para que uno pueda adquirir productos relacionados con cannabinoides, pero no tenemos una regulación de COFEPRIS donde los podamos adquirir. Apenas el fallo de la Corte del segundo de SARE-SNAP, que les dan a ellos la posibilidad de conseguir la semilla, a diferencia de cuando se hizo el fallo con Emilio Schwartz, que podían 4 personas de la asociación SMART poder consumirla, pero tampoco tenían el acceso a ella. Entonces es un poquito ambiguo. En el caso, ¿Es una doble moral? Es una doble moral, pero no es el caso único. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que en el año 2013 regulan la marihuana, tienen regulado la producción, embalaje, consumo, producción, etcétera, pero hasta el momento no se ha llegado a un marco en el cual se pueda llegar a un grado farma para que puedan, como el caso del dronabinol, el Sativex, el Marinol, que son medicamentos de importantes farmacéuticas que se distribuyen a altos costos. Por ejemplo, 10 mililitros o 100 mililitros de un Sativex cuesta 6,800 pesos en México, cuando una preparación de un cannabinoide tal vez lo hace una persona con 200 pesos de marihuana conseguida en el mercado negro. Él mismo hace ese extracto y obtiene un extracto tal vez mejor o más potente en relación a lo que tiene obtenido en un fármaco. La diferencia es que este fármaco tiene la cantidad de miligramos, de dónde viene ese lote, cuándo se emitió, la caducidad del mismo, libre de bacterias, libre de hongos, libre de fertilizantes, rastrear. Incluso se tienen actualmente rastreadores moleculares en el cual pueden encontrar una planta y mediante estudio genético saber el origen de esa planta. Por ejemplo, PhytoSearch tiene su propia semilla, sus propios productos, y ellos pueden rastrear, por ejemplo, si es un híbrido de su semilla original de cannabis indica. Otra cosa que también es importante de la ley 19.172 en Uruguay, a diferencia, por ejemplo, de la ley 30.2000 de Portugal, que nada más manejan cannabinoides. Por ejemplo, en el caso de la ley del 2017 en México, teníamos cierta posibilidad de obtener productos de sustancias ilegales, por ejemplo, el mate de coca. El mate de coca, mucha gente toma mate. En el momento que se modifica esta ley dentro de los cannabinoides, queda prohibido el consumo y el ingreso de productos de mate de coca, cuando antes se podían utilizar. Entonces tenemos una regulación, pero a la vez nos vedan algo que aparentemente ya estaba regulado, ya estaba estudiado, que no tiene el efecto, por ejemplo, que el clorhidrato de cocaína, pero nos están haciendo una prohibición de algo que tal vez ya se había avanzado en su regulación. Entonces, tenemos que ir a una pausa, pero no me quiero quedar con un comentario. Ojalá que las personas que estén analizando la regulación, el control, la legalización en términos generales de la marihuana en nuestro país puedan tener este tipo de información y que estén analizando desde las diferentes perspectivas y no solamente desde una apreciación, si me lo permite decirlo de esta forma, y lo hago de manera personal a título totalmente mío. Ojalá que no sea solamente un aspecto moral el que estén analizando, sino que también se estén analizando otras perspectivas que todas estas deben de estar en la mesa. Esto es Opiniones y esperamos que así también se estén llevando a cabo las observaciones en materia de regulación de la marihuana en México. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente. Gallos en el extranjero. La historia de Aguascalientes,
el pasado de sus calles y sus edificios, la nostalgia de sus tradiciones y costumbres. Conoce cómo fue el rostro de Fraguas aquí en Cuenta la Historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. En UAA TV despertamos el lado oscuro de la fuerza. Disfruta de cultura freak especial Star Wars los jueves a las 14 horas y repetición jueves 18 horas y domingo 17:30 horas por UAA TV. Luz que transforma tus sentidos. Estás viendo Opiniones. Porque el tiempo es dinero y el dinero es poder. Todo el acontecer financiero. Ahora en Televisión Universitaria, en el canal 26.2. Te espero en El Poder del Dinero. Si te digo que hay un país que es uno de los 5 destinos más importantes de inversión extranjera aeroespacial, es potencia en producir autos y tiene de las mejores universidades del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mi nombre es Antonio Eduardo y consumo marihuana. Yo vivía en una colonia en donde se consumía y pasaba yo y olía. Entonces me empezó a gustar el aroma. El ser marihuano era cometer un delito. Te detenían, te llevaban a los separos y antes en la patrulla ya te habían puesto una madriza de esas ricas y en esos lugares se denominaban fábricas de delincuentes, porque si les faltaba un violador, si les faltaba un ratero, alguien que había robado, el marihuano era el idóneo para que se le asignara el delito. Las autoridades desde aquellos tiempos y en la actualidad yo siento que no han cambiado. Y hay en ocasiones que ni les interesa la droga, porque lo que van es sobre los celulares, sobre el poco dinero que tienen. Desde que yo tenía 8 años y viví las represiones aquellas del 68, del 71, siento que el joven, y que el joven es estudiante, está en riesgo totalmente, porque la lucha contra las drogas realmente lo que ha propiciado es más muerte. Yo uno de los beneficios que he considerado que a mí me ha ayudado en mi vida durante casi 43 años de fumar marihuana es que me ha dado la tranquilidad que en muchos lugares no he tenido, ¿no? Estamos acostumbrados a tomar medicinas. Las medicinas, normalmente, si tú te metes al vademecum, te das cuenta de que puede ser que te cure una cosa, pero te va a fastidiar 3 o 4 sistemas de tu organismo. Lamentablemente, no queremos tomar como alternativa el curarnos con hierbas, que es una forma ancestral de curarse. Y las hierbas te cura una cosa y te cura 4 más, a final de cuentas. Pues nos hemos dado cuenta de que aparentemente puede uno pensar que está actuado. Los cuadros que han presentado, relacionado con niños que les dan las gotas abajo de la lengua y después de tener un cuadro tremendo relacionado con un ataque epiléptico, con un ataque de ansiedad, en cuestión de 2-3 minutos o menos, ya están bien. Al menos están controlados. Las velas con las que viajaba Colón eran de cannabis. Se hizo ropa para la guerra, se hicieron infinidad de implementos. Se puede utilizar para la industria y sería de muchos beneficios. Entonces, pues yo siento que sí hace falta más conciencia, pero la conciencia la está tomando la sociedad. ¿Por qué? Porque ya se han percatado muchas personas que sus padecimientos pueden ser tratados de otra manera, sin necesidad de estar atacando tu cuerpo con medicamentos.
Por respeto, obviamente, a la confidencialidad, esta persona nos pidió que no se mostrara su rostro, más que nada porque la mayoría de nosotros todavía tenemos este mal concepto de las personas que consumen algún tipo de drogas, en particular de la marihuana. Tenemos hoy nuestra gustada sección de las preguntas incómodas. Hay 4 opciones que nuestros panelistas hoy contestarán. Empezaré primero por el doctor Luis Fernando García Brán. ¿Qué número quieres contestar? El número 4. La número 4 es una pregunta de Catalina Pedrosa y dice así: ¿veremos un incremento en el consumo o solo será simplemente legal lo que ya se hace? Ok, bueno, en mi opinión particular e incluso relacionada con 2 estancias que hice en Uruguay, lo que hacíamos era preguntarle a las personas que si por el hecho de que la marihuana estuviera legal al alcance en las farmacias o uno se pudiera registrar como consumidor, pudiera ser que esta persona fuera a consumir marihuana. Cosas como que las personas nos decían que sin ser consumidores se registraban, porque amistades de ellos les decían que se registraran para que tuviéramos la oportunidad de tener un poco más de cantidad de plantas o de gramos de marihuana. Porque sea amistoso. Sí, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato de compartir, en Uruguay se permiten 40 gramos por mes por persona. Entonces, imagínate, si tú tienes un amigo que no fuma y le dices que se registre para que te pase sus 40, claro, eso sucedía. Encontramos la forma pero de todas maneras te decían que tal vez podía generarse esa curiosidad, que tal vez alguien que no lo tenía permeable lo pudiera hacer. Es por eso que ahorita, por ejemplo, en México se habla mucho del interés del menor, donde tenemos una cantidad de menores relacionada en relación a su, por ejemplo, pirámide poblacional, que es de ancianos, de gente con mayor preparación, incluso universitaria, y en caso de nuestro país, que hay un porcentaje de menores de más de 30 millones que pueden estar relacionados y que muchos de ellos verían esa permisividad como una probabilidad. La otra sería que las personas que saben que tienen acceso a ella generaran esa distancia para que no se generara esa curiosidad. Pues hay que proveernos de mayor información, hay que meter esto dentro del debate de las familias también para que las personas que pudieran llegar a tener el interés, jóvenes y niños, pues sepan a lo que se están metiendo y también tomen una decisión adecuada. Vamos entonces con José Luis Eloy Morales, del Departamento de Derecho, y él quiere contestar la número 3 y dice así: si los legisladores están en desacuerdo personal, ¿les da el derecho para prohibirla? Es una pregunta de Alejandro Muro. De hecho no, hace un rato yo quería comentar algo cuando hablaban de la cuestión de moralidad. Yo veo más el problema político que de moralidad. ¿Por qué no se ha legislado y por qué no se está trabajando con la Corte? Porque se tiene información como la que dio el doctor para esos temas, es porque se atiende más a la cuestión popular, a quién te da votos y cómo te da votos. Entonces, el interés la político. mayoría no está de acuerdo con lo distinto, no está de acuerdo con algo que además históricamente se le ha generado una conciencia colectiva de que es algo malo, pues entonces ese es el problema. Al contrario, el legislador tiene la obligación de representar los intereses de los seres humanos y garantizar sus derechos. Entonces la opinión del legislador no está por encima de los derechos humanos, no solamente en marihuana, sino en otro tipo de temas como matrimonio igualitario, etcétera. Claro, y bueno, pues ahí habría que también darle seguimiento desde nuestra perspectiva ciudadana a las acciones que están realizando los legisladores, que son representantes populares. Entonces, pues bueno, ahí también ese es otro tema que ya hemos hablado en varias ocasiones y seguirá seguramente dentro de nuestra mesa. Hay 2 preguntas más que prácticamente ya estamos al cierre, lamentablemente no las vamos a poder contestar, pero las menciono por agradecimiento a Pedro Barrera y a Apolo Hinojo Ramírez. La primera decía así: ¿es justa la aplicación de sentencias para consumidores lúdicos? Y la pregunta número 2, ¿se prohíbe la marihuana porque es conveniente para las empresas farmacéuticas? 2 temas ahí, la impartición de la justicia y los intereses económicos en términos de el consumo de las drogas en nuestro país. 2 que se nos quedan, pero ojalá que todavía podamos tener otra oportunidad. Pues yo hubiera contestado las 2 que sí. Así, abuelo si hay de pájaro, interés pero público, sí. si hay interés de las farmacéuticas y ¿es justa la aplicación de las sentencias? Esa es que no, esa no es justa. No, bueno, lo que pasa es que de la aplicación de sentencias se supone que se elevan las sentencias para desalentar o desanimar el consumo.
Pero como se ha visto que esto realmente no sucede, por eso creo que no existe una simetría en relación a otros crímenes, incluso violentos, como las penologías para crímenes. Tampoco es justo castigar a un consumidor. Claro. Es castigar algo que ejerces en tu libertad, tampoco es justo castigar. No es criminalizar una personalidad lo que va a cambiar. Claro. Pues bueno, ya habrá otra oportunidad. Les invito a que en otra sucesiva mesa de diálogo nos sentemos para ver también el avance de esta legalización de la marihuana en nuestro país. Los convoco. Bueno, yo también me quería pronunciar porque formo parte de una organización que se llama Estudiantes por una Política Sensata de Drogas. En ella lo que hacemos es difundir la información relacionada con el consumo de drogas para evitar su estigmatización, pero difundir realmente toda la información relacionada. Lo van a poder localizar en internet. Yo solamente les doy nuevamente esta página, Estudiantes por una Política Sensata de Drogas MX. Búsquenlo en Facebook. Yo con esto me despido. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias a nuestros invitados. Y la próxima semana tenemos más. Esto fue una producción de UATV. Enseguida, J-Trip Plan. Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público.